En la mañana del 26 de enero de 1943, entre las ruinas de Stalingrado, el general alemán, Alexander von Hartmann, al ser rodeado por fuerzas soviéticas, salió de su puesto de mando, y junto con sus soldados, luchó con su propio rifle. Sin embargo, su destino, ya estaba decidido. Alexander von Hartmann, nació el 11 de diciembre de 1890 en la ciudad de Berlín, como parte de una antigua familia aristocrática prusiana. Su padre y su abuelo fueron oficiales del ejército prusiano. Hartmann entró al servicio militar el 3 de marzo de 1910 y se unió al 94 Regimiento de Infantería del ejército prusiano. Al año siguiente, el 20 de marzo de 1911, fue ascendido a teniente, y tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue enviado al frente occidental, como líder de pelotón, en la compañía de ametralladoras. En septiembre de 1914, su unidad fue trasladada al frente oriental, donde fue herido por primera vez a mediados de noviembre. Hartmann fue ascendido a primer teniente, el 18 de junio de 1915, donde al mes siguiente, nuevamente fue herido. Después de su estancia en el hospital, trabajó como jefe del primer departamento de reemplazo de ametralladoras en Kassel, y el 1 de diciembre de 1916, fue transferido como ayudante en el Ministerio de Guerra prusiano. Durante sus funciones, fue ascendido a capitán, el 20 de junio de 1918. Por su trabajo, Hartmann recibió ambas clases de la Cruz de Hierro, así como muchas otras condecoraciones más. Después de la Primera Guerra Mundial, Hartmann pasó a formar parte de la Reichswehr. El 1 de octubre de 1921, fue nombrado jefe de compañía, en el 17º Regimiento. Permaneció con el cargo hasta noviembre de 1925, cuando fue nombrado jefe de compañía, en el 7º Regimiento de Infantería. Después de 5 años con ese cargo, fue ascendido a mayor, el 1 de abril de 1931. Tras su ascenso, pasó a ser jefe de Estado Mayor, del Batallón de Entrenamiento, del 7º Regimiento de Infantería en Weidnitz. En octubre de 1933, se le dio el cargo de oficial de enlace del ejército, con el servicio de la Reichsmarine. Un año después, en octubre de 1934, se le dio el mando del 3er Batallón, del Regimiento de Infantería de Osnabrück. Al siguiente año, este regimiento fue renombrado como 37 Regimiento de Infantería, y pasó a formar parte de la 6ª División de Infantería. El 1 de enero de 1937, Alexander von Hartmann ascendió a coronel, y al mes siguiente, fue nombrado comandante del 37 Regimiento. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, el 37 Regimiento continuó bajo el control de la 6ª División de Infantería. Esta división se encontraba en el frente occidental, por lo que no fue partícipe en la invasión a Polonia. A partir del 10 de mayo de 1940, la 6ª División participó en el avance hacia Francia, cruzando Luxemburgo y Bélgica. La 6ª División, subordinada al 4º Ejército, continuó avanzando hasta el Somme, y participó en la persecución de las tropas aliadas hasta el río Loira. Una vez finalizada la campaña occidental, por sus acciones al mando del 37 Regimiento, el entonces coronel Hartmann recibió los broches para sus ambas cruces de hierro. Para el siguiente año, el 1 de enero de 1941, Hartmann fue ascendido a mayor general, y pasó a formar parte de la reserva de oficiales. Al poco tiempo, el 28 de marzo de 1941, se le dio el mando de la 71 División de Infantería. Para entonces, la división servía como división de entrenamiento, en el campo militar de Königsbrück. Rápidamente, la división de Hartmann se trasladó a la zona de Przemysl, y se unió al 17 Ejército Alemán. El 22 de junio de 1941, la 71 División de Infantería participó en el ataque a la Unión Soviética, e irrumpió en las fortificaciones fronterizas soviéticas, cerca de Niemstow. A fines de junio de 1941, la división logró un avance hacia las posiciones del norte de Leópolis. Durante las semanas siguientes, avanzaron por gran parte de Ucrania, llegando a las afueras de Kiev. Como parte del 6º Ejército, la división participó en el asalto hacia la ciudad de Kiev. Sin embargo, en medio de la batalla, la división de Hartmann fue retirada, y fue enviada a Francia, a su nueva zona operativa. Para el siguiente año,
En abril de 1942, la 71 División de Infantería, que había sido trasladada a Francia, nuevamente fue enviada al frente oriental. Recibió la orden, junto con el Sexto Ejército, de avanzar al sur de Kharkov y trasladar la línea principal de batalla a la zona del Donetsk para crear una nueva posición de partida para el Grupo de Ejército Sur. Después de tomar la ciudad de Kharkov, la división tomó posiciones defensivas en la Babka. Luego, avanzó por Nikolayevka, hacia el sector de Oskol. La unidad participó en batallas de persecución por Belovodsk y Morozovskaya. Se desarrollaron más batallas defensivas al oeste de Kalach. A partir de agosto de 1942, los soldados de la 71 División de Infantería cruzaron el Don, tomaron Karpovka y Rososka, hasta llegar finalmente a las afueras de Stalingrado. Para el 3 de septiembre de 1942, el Sexto Ejército Alemán, del general Friedrich Paulus, tenía aproximadamente 80.000 soldados disponibles frente a Stalingrado. Su unidad principal para capturar la ciudad fue el 51 Cuerpo de Ejército. Para la fecha, este cuerpo estaba conformado con 3 divisiones. Una de ellas fue la 71 División de Infantería, del mayor general Hartmann. Esta división debía abrirse paso a través de los suburbios noroccidentales de Stalingrado. En la tarde del 3 de septiembre, iniciaron sus primeras ofensivas. Rápidamente, las fuerzas alemanas rompieron las líneas defensivas. Esto provocó grandes pérdidas al Ejército Rojo, que respondió al avance alemán con un contraataque. Las unidades de Hartmann lucharon principalmente en la región alrededor de Gumrak. La batalla por los suburbios de Stalingrado alcanzó su clímax el 12 de septiembre, y se desarrolló principalmente en torno a un terreno montañoso en el oeste y norte de la ciudad, entre Gorodische, Alexandrovka y el hospital. La 71 División de Infantería, junto con la 295 División, fueron una de las primeras formaciones en alcanzar el Volga. Debido a las oleadas concéntricas de ataque al centro de la ciudad, las cuñas de la 71 División de Infantería se adelgazaron mucho, y por lo tanto, se convirtieron en objetivos fáciles para los francotiradores soviéticos. El 13 de septiembre, la 71 División avanzó con un apoyo aéreo masivo de bombarderos en dirección a la estación principal, y al día siguiente, alcanzó el centro de la ciudad de Stalingrado, al norte de la Tsaritsa. El rápido avance de la 71 División pareció tomar al 62 Ejército soviético completamente por sorpresa, y lo obligó a movilizar todas las reservas disponibles, y a lanzarlas a la batalla decisiva. Durante los días siguientes, se desarrollaron encarnizados combates alrededor de la estación central, y en la Plaza Roja. Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1942, se llevaron a cabo una serie de ataques infructuosos, en conjunto con la 295 División de Infantería. El 5 de octubre, la fuerza de combate de la 71 División de Infantería disminuyeron a tan solo 3.200 hombres. Días después, el 8 de octubre de 1942, el mayor general Hartmann fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Las luchas continuaron durante el resto de octubre. Para la fecha, la 71 División de Infantería solo pudo llevar a cabo operaciones de incursión. El 19 de noviembre los soviéticos lanzan la Operación Urano, con el objetivo de rodear a todas las fuerzas alemanas en Stalingrado. 4 días después, finalmente, el cerco se cerró, uniéndose las dos pinzas en la ciudad de Kalach. La 71 División de Infantería recibió la orden de atrincherarse en la ciudad. El 1 de diciembre de 1942, Hartmann fue ascendido a teniente general. El 11 de diciembre de 1942, cuando la situación del abastecimiento aéreo del Sexto Ejército era muy crítico, el Ejército Rojo emprendió nuevos ataques para empujar el anillo defensivo hacia el interior. Durante el mismo mes, las tropas de Manstein intentaron romper el cerco, pero son impedidos debido a las fuertes posiciones soviéticas. Para enero de 1943, los soviéticos habían avanzado y reducido la bolsa, y habían recuperado el aeródromo de Gumrak. Rápidamente todas las tropas alemanas del Sexto Ejército se habían replegado en los suburbios de la ciudad, debido al empuje de los ejércitos soviéticos. Para el 24 de enero, las unidades alemanas estaban al borde de la destrucción total.
En la mañana del 26 de enero de 1943, el puesto de mando del teniente general Hartmann, cerca de la estación del tren, había sido rodeada. Al estar en esa situación, de ya no poder escapar del cerco, el teniente general von Hartmann, sin ninguna esperanza, habló con calma a sus oficiales restantes, y les dijo: «Es una cuestión de orgullo cuando un oficial muere en batalla, pero en este caso, no me suicidaré, pero venderé mi vida lo más caro posible». Luego tomó un rifle, y se dirigió hacia el terraplén del ferrocarril en el sector sur, cerca de Tsaritsa. Como cualquier soldado, y junto a sus hombres, Hartmann comenzó a disparar contra los soviéticos que atacaban. Todo esto pasaba, frente a los miembros restantes de su guardia personal, conformado por 3 oficiales, 7 suboficiales, y 183 soldados. A las 8 horas de la mañana del 26 de enero, finalmente, murió como esperaba, con un disparo directo a la cabeza. También murieron sus oficiales, el teniente coronel, Kurt Corduan, comandante del 191 Regimiento, y el mayor, August Bayerlein, comandante del 211 Regimiento. Las fuerzas restantes de su división, lucharon sus últimas batallas en el tramo entre Yelchanka y Voroponovo. Tras la muerte de Hartmann, el coronel Roske, comandante del 194 Regimiento, asumió el mando de las unidades restantes. El Sexto Ejército se había dividido en 2 partes, de las cuales colapsaron entre el 27 y el 30 de enero. La 71 División fue una de las últimas unidades que aún era capaz de luchar contra los tanques soviéticos. El 31 de enero de 1943, finalmente, Paulus y los restos de su Sexto Ejército se rinden, así como todas las pocas unidades de la 71 División, comandadas por Roske. Alexander von Hartmann fue ascendido póstumamente por Hitler a general de infantería, el 15 de febrero de 1943.